forma en que nos estábamos alimentando y la forma en que estábamos viviendo nos estaba llevando a algo muy serio y muy grave, que era la propia, independientemente de las enfermedades crónicas que esto genera, diabetes, hipertensión, colesterol, etcétera, etcétera, eh, eh, lo, esta alimentación que tenemos hoy el hombre moderno, que no se escapa a ninguna comunidad, ninguna, así hasta en el pueblo más recóndito, ahí está Marinela y la Coca-Cola, ¿no? Y Marucha. Y Marucha. Bueno, entonces yo por mis estudios me di cuenta que lo que estábamos perdiendo era nuestra capacidad de pensar. Eso es lo grave, la capacidad de pensar, de analizar, de tomar decisiones. ¿Por qué México tenemos el primer lugar en obesidad a nivel mundial? Y no andamos mal en diabetes. Es una de las primeras causas de muerte en nuestro país. Y eso ya es la consecuencia del exceso, pero otra de las consecuencias, la principal y la más directa, es nosotros tenemos un preciado mecanismo en el cerebro, que es una serie, nos tardaríamos mucho, pero son una serie de hormonas, de neurotransmisores, que cuando tú los tienes en perfecto equilibrio, te permiten subirte a una zona que está acá, que se llama corteza prefrontal, que solo la tenemos los seres humanos. Claro. Ningún organismo en el planeta la tiene. Entonces, cuando tú te subes acá, aquí en esta zona está el análisis, la lógica, la constancia, la perseverancia, la deducción, el control, la postergación de la satisfacción, la perseverancia, el sacrificio, el interés, el echarle ganas. Es impresionante, aquí está todo lo humano. Entonces, por un mecanismo muy interesante de metabolismo del azúcar y la harina refinada, resulta que tú bloqueas y desapareces las principales hormonas que hacen que de aquí te subas acá. Y por esa alimentación tú te quedas en una zona que se llama, le llaman el cerebro del mono, que es simplemente animalesco. Sí, sobrevivir. Bueno, eso todavía está acá. También te quedas ahí, te quedas en el cerebro primitivo, que solo es instinto. Reptiliano. Reptiliano, perfecto, exactamente, esa es la palabra. Solo tengo miedo y quiero sobrevivir en este mundo y tengo ira. Y ya el cerebro de las emociones, que es el del mono, es recordar todo lo que me han hecho y yo no quiero volver a pasar por eso y solo quiero gratificación inmediata. Como los animalitos, ¿no? Me das el terrón de azúcar y yo bailo y hago gracias, ¿no? Me lo quitas y quiero aprender, ¿no? Entonces, en ese modo nos quedamos la sociedad. Y a raíz de eso, a través de esta alimentación, nos quedamos en modo operandi de depresión, de agresión, de déficit de atención, de hiperactividad, de falta de concentración, y ahí te va, de falta de compromiso. ¿Por qué? Porque una de las hormonas principales para lograr atención y a ver, te estoy poniendo atención, te estoy escuchando, te estoy viendo, es la dopamina. Y la dopamina es la primera hormona que se friega después del cortisol cuando tú tomas azúcares y harinas refinadas. Y no nada más eso. Todos los pesticidas que están en las frutas y verduras que consumes, cuando tú los tomas de más, el organismo, que también nos tardaríamos mucho en explicar, no los entiende, los confunde, y a la hora de que los empieza a asimilar, ¿sabes en qué los convierte? En estrógenos malos. ¿Y esto qué está sucediendo? Estamos perdiendo la presencia masculina en el mundo. El hombre se está feminizando. ¿Y de qué manera? A nivel biológico, cada vez hay más bebés que nacen con testículos que no bajan. Sí. Así es. Y a nivel humano, emocional y conductual, el hombre se está volviendo hacia afuera, muy emotivo, cuando el hombre debería ser contenido, tranquilo, muy centrado. Está todo estrogénico, como una mujer hacia afuera. Y no es real entonces este tema de que era por estrógeno, sino es por este tipo de nutrición. Sí, principalmente por pesticidas y por plástico. Todo lo que son alimentos y productos que tú consumes que han estado almacenados en plástico. O calientas en plástico. O congelas en plástico. O almacenas. El simple hecho de que lo tengas en tu alacena o que esté en un anaquel, ya con eso se secretan sustancias. Entonces,
Estamos muy estrogénicos, muy reactivos, muy emotivos, muy poco controlables, muy agresivos y no somos capaces de contenernos, ni esforzarnos, ni sacrificarnos, ni comprometernos, ni... Entonces, todo esto me empezó a cuestionar y espantar. Y entonces por eso dije, está fuertísimo. Sí. Y aparte de eso no nos estamos metiendo ni en lo que contienen los shampoos, ni en lo que contienen las pastas de dientes, como el flúor. Claro. Y el flúor te quita la capacidad de pensar. Le llaman la idiotización moderna, ¿no?, del hombre, el flúor. Te dejan en un modo así de que solo obedeces y no piensas y estás ahí, ¿no? Y si nos metemos a cosas más espirituales o gnósticas, te ayuda, el flúor te friega pineal, glándula pineal. Entonces no puedes conectarte aparte con la divinidad. Con la dimensión. Con Dios. O sea, si te fijas, todo esto parecería ser un plan macabro, perfectamente orquestado. Que para aquellos que sabemos un poquito más de onda Illuminati, gobiernos, pues eso es. Entonces, esta es la arma secreta. O sea, qué guerras, qué tercera guerra mundial, ¿no? O sea, que comen azúcar ya nos tienen perfectamente controlados así. Monsanto construyendo y fabricando tanto pesticidas, semillas genéticamente modificadas, o sea, ya tienen el plan perfectamente diseñado. Claro que es uno luchando contra el mundo, ¿no? Pero entonces yo dije, voy a fundar un tianguis donde tratemos de tener lo más que se pueda de cosas que no sean de este tipo. Es muy pretencioso porque conforme ha avanzado, es dificilísimo, ¿eh? Es muy difícil, pero dentro de lo que cabe tratamos de tener un filtro. Y entonces, por ejemplo, a diferencia de nosotros, que yo les dije que de repente uno empieza a fundar algo y hay el boom, ¿no? Sí. Hay tianguis por todos lados, bazares por todos lados, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ¿cuál es la diferencia de nosotros con todos los demás? Nuestra diferencia es que queremos abocar este problema que les estoy narrando ahorita. Entonces un esfuerzo muy grande y muy difícil, porque es querer controlar a 50 personas o más que se alineen por la derecha y que hagan eso. Y es, no pongas grasas trans, por ejemplo, son transgénicas. Entonces solo es permitido, por ejemplo, el aceite que no sea transgénico, como por ejemplo un comercial que no es transgénico, que se dice que no lo es, ese lo leí. Todos los demás no lo son. El aceite de aguacate todavía se salva, el aceite de uva, el de la oliva, o coco, ajá, que son los únicos aceites permitidos en el tiempo, por ejemplo. Eso por un lado. Por el otro, estamos muy duros contra las azúcares refinadas. Claro. Nada de azúcar refinada ni de harinas refinadas. Entonces no vas a encontrar prácticamente nada que esté hecho de trigo refinado. Vaya, ni de papa, porque también las féculas o el arroz también entra ahí. Sí. ¿No? Y mucha gente no entiende, ¿no? Mis mismos expositores no entienden. Ay, pero ¿por qué contra el gluten, ¿no? O sea, esa es otra historia, ¿no? O sea, el gluten, el trigo como tal, ya no es nada como era al principio. Ya es un grano que se le ha manipulado mucho, ya está, con su contenido de almidón es altísimo, como cuando nació y apareció en la tierra. Entonces el tomar gluten ya es... Por eso tanta gente, los niños, ¿no? Mucho. Ya te crea hiperactividad, te crea agresividad. Entonces ya es un niño que, aunque yo le decía a una amiga que se fija mucho, es que los niños están desatados, los niños no te obedecen, los niños ya, los maestros ya se dan así de topes contra la pared y los mismos padres. Y le digo, sí, lo que pasa con los niños de ahorita no es que no quieran, es que no pueden. Así te la pongo. Sí. Oye, Lucy, pero no será, tú tienes mucho conocimiento, ¿no? En este sentido. Todos los tianguistas, ¿no será que les vendría muy bien con una formación más formal en eso? Porque a lo mejor no todos lo tienen, ¿no? Bueno, en el tianguis nos hemos, a menos en donde estamos, se les está educa y dice hasta el cansancio. Y me encanta porque ya es generar mucha conciencia. Eso, mira, ahorita vamos a tener nuestra otra posada. Están invitadas, por si quieren, ¿no? El próximo martes a las 5. Y es lindo porque ya saben todos. Por ejemplo, ustedes no sé si se dieron cuenta, pero en el tianguis también no hay un solo refresco. Sí. Solo refresco no hay. Toda el agua que encuentras es de chía o de amaranto o tepache o de piña o de lo que sea. Y todo es endulzado con stevia.
o con miel de agave o cosas así. Ya, y nadie, me llama la atención, digo, pues tú eres libre, ¿no? Pues vas a comer todos, como estamos hasta las 4, a muchos les da hambre, ¿no? Y me encanta ver que no hay uno solo que lleve un refresco. O sea, es más, ahorita que vamos a tener la posada, planeando que la piñata y todo, o sea, llegaban y me preguntaban, oye, ¿qué tan perversa puede ser la piñata? ¿Qué tanto podemos? O sea, pero fíjate, ya están entendiendo, o sea, bueno, ¿cómo fue la palabra? ¿Qué tan pecaminosa, perdón? Así me dijeron. ¿Qué tan pecaminosa puede ser la piñata? O sea, me encanta si porque... pones dulces o si le Ajá, porque ya están pensando, o sea, 5 sí, de mayo, no, o para ser sea, exactos. Y empezamos a convocar gente desde antes, porque yo antes me dedicaba, entre otras cosas, a ir a bazares también y ser expositora. Entonces también sé qué significa ser expositora, ¿no? Entonces ahí conocí gente y esa gente por la que empecé a invitar acá. Y ya de ahí, clásico de que pues, te das a conocer, gente solita viene o los mismos expositores invitan a otras personas. Ahora, dices que con qué retos nos hemos enfrentado, ¿no? Entre los desafíos, yo creo, es lo básico, ¿no? Ponernos de acuerdo tantas personas. Eso ya de entrada es un reto. ¿Por qué? Porque cada cabeza es un mundo. Cada persona tiene su forma particular de ser y de pensar. Y darle gusto a tantos es imposible. Entonces va a haber gente que apruebe, gente que no, lo que tú decides, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, el que la gente se apegue a los lineamientos. Es muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque aunque les estás diciendo lo importante que es, las razones por las cuales el tianguis se fundamentó, aún así no las respetan. No, no todos, pero hay unos que otros. Pienso yo que les gana para variar el miedo, ¿no? Como mencionábamos antes, ¿no? La gente tiene mucho miedo. ¿Por qué? Porque ya no puedes confiar en el de junto, en la gente de la calle, porque ya hay tanto peligro, tantas amenazas, tanta inseguridad, que si no confío en nadie de mi alrededor, pues estamos ahorita en una idea y en una situación de sálvese quien pueda, ¿no? Y ráscate con tus propias uñas y defiéndete y cuídate. Y tú avanza. Siento que somos, a lo mejor a nivel mundial, pero el mexicano en particular es así como el que no tranza no avanza, quien no agarra gandalla y cosas así, ¿no? Entonces, yo siento que los expositores a veces con el ánimo de, ay, ¿cómo lograré vender más? Y cómo posiciono y la variedad y voy a lograr que la gente le guste esto y me va a comprar más, meten y meten y meten cosas que no piden aprobación, ¿no? No piden autorización. Y sobre todo, lo más interesante es que, no sé si lo sepan o no, si lo hagan con conciencia, ¿no? Pero es introducir cosas que yo sé que ya otra persona las tiene. Como una competencia desleal. Ándale, competencia desleal. Y luego me llama la atención porque si yo lo hago, soy muy criticada. Pero lo que no saben es que si yo meto algo parecido y permito la asistencia de otro expositor, no es a la y se va, sino si está pensado, calculado y planeado. Una cosa es hacerlo así y otra cosa es que de mis pistolas yo agarre y saque cosas Tal que... producto. Ajá, ¿no? Con azúcares o harinas refinadas y eso no estaba dentro del acuerdo, ¿no? O lleve yo un champú con formaldehídos o con laureatos, que eso también es algo que no permitimos, ¿no? Entonces, cosas así, ¿no? Que yo veo que a lo mejor no lo hago con mala fe, pero es como un intento de mi sobrevivencia, pero no me pongo a pensar que yo afecto al todo, ¿sí? Que si yo afecto al grupo, eso ya no va a seguir subsistiendo, ¿no? Como tianguis. Otra cosa que me he visto es que como es un tianguis, finalmente los clásicos de sobre ruedas, ¿no? Es quita y pon, vamos y venimos, nos instalamos cada martes y nos vamos. Siento que algunos no lo toman con la seriedad de un empleo y de un trabajo. Es como llegar, pues estamos aquí un rato y me voy, ¿no? Pero no, o sea, aún así eso es un trabajo, es como un local, como tu lugar, como una oficina, ¿no? Es tu lugar de trabajo y tú tienes que tener un respeto ahí. Entonces es puntualidad, asistencia, ¿no?
echarle ganas, ¿no? Ser creativo, ¿no? Esmerarme, ¿no? Sí. Y con mucha facilidad yo puedo incurrir en eso, ¿no? Como no en la formalidad, ¿no? Sino Ajá, como que, bueno, vengo un rato y ya, ¿no? ándale, sí, o falto, ¿no? Ujú. Ok. No, Bueno, haciendo un balance de que empezaste de mayo acá, como cuáles han sido tus logros y tus satisfacciones y bueno, ¿qué es lo que tú crees que es necesario reforzar para seguir, que la gente se comprometa en la participación y se